Bueno, para arrancar esta exploración de hoy, quiero que nos remontemos un segundo a junio de 2023, Ajá. porque ocurrió algo rarísimo en Internet. O sea, el tráfico global hacia ChatGPT venía subiendo de manera, bueno, explosiva al mes a mes, y de repente se desplomó. Una caída súper abrupta. Sí, me acuerdo perfecto. Y la primera reacción en la industria tecnológica fue de pánico, ¿no? Pensaron que algo andaba mal con los servidores. Claro, que el algoritmo se había roto o algo así. Exacto, o que los habían hackeado. Pero la respuesta, la verdad, no estaba en los servidores ni en el código. Estaba literal en el calendario. Ah, claro, por las fechas. Tal cual. Ese mes marcaba exactamente el fin del año escolar en gran parte del hemisferio norte. O sea, los estudiantes se fueron de vacaciones de verano y con ellos se esfumó una parte gigantesca del tráfico de la inteligencia artificial. Es una locura pensar que los estudiantes eran los que sostenían todo ese tráfico. Totalmente. Y por eso hoy nuestra misión es meternos de lleno a analizar qué pasa cuando la adopción de una tecnología es tan masiva y veloz que supera por completo nuestra capacidad de entender sus consecuencias, especialmente en la educación. Y es un fenómeno que de verdad nos obliga a pausar, a darle un par de vueltas al asunto. Porque si miras los datos actuales, son A impresionantes. ver, cuéntame. Pues más del 80% de los universitarios en Estados Unidos y tipo el 72% de los estudiantes de primaria y secundaria ya utilizan inteligencia artificial para sus tareas. ¡Wow! O sea, ya está en todos lados. En todos lados. Y para entender hacia dónde nos lleva todo esto, vamos a desmenuzar un foro reciente de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard, el Ask With Education Forum de 2024. Buenísimo. Y lo interesante de este panel es que trajeron a 3 personas con perspectivas súper distintas, ¿verdad? Sí, un trío bastante inusual para estar en la misma mesa. Tuvieron a Roberto Rodríguez, del Departamento de Educación de Estados Unidos, o sea, el lado de las políticas públicas. Ajá, el gobierno. Exacto. Luego a Martha McAllister, de Google, que representa a los que literalmente construyen la tecnología. Los ingenieros. Sí. Y finalmente a Jing Su, que es una investigadora de Harvard que estudia los efectos reales de esto en el cerebro de los estudiantes. Tener a esas 3 partes dialogando al mismo tiempo es oro puro. Y creo que es vital para quienes nos escuchan hoy. Porque sin importar si trabajas en una oficina, si estás estudiando o si solo intentas aprender a tocar guitarra en tu casa, esto te afecta. Totalmente. Las reglas de cómo nuestro cerebro adquiere información están cambiando, digamos, en tiempo real. Sí, y cambiando a una velocidad absurda. Porque las cifras que dieron en el panel rompen cualquier esquema histórico. O sea, piénsalo así. A los aviones comerciales les tomó 68 años alcanzar los 50 millones de usuarios. 68 años, claro. Al Internet le tomó 7 años. A Facebook le tomó 3 años llegar a esa marca. Ajá. Pero a la inteligencia artificial generativa le tomó solo 5 semanas llegar a 50 millones de personas. 5 semanas. Es que esa compresión del tiempo es justamente lo que genera tanta fricción hoy en día. O sea, no hubo tiempo de digerirlo. Cero. Históricamente, con otras tecnologías, digamos, la televisión o las calculadoras, teníamos una fase de adaptación. Podías observar cómo interactuaba la sociedad, cometías errores pequeños. Las escuelas podían escribir un manual o algo. Exacto. Las instituciones creaban reglas. Pero aquí, pasamos del laboratorio de Silicon Valley a la adopción global en las aulas casi de la noche a la mañana. Es literal, como subir a millones de pasajeros a un tren bala que todavía se está construyendo mientras avanza a 300 kilómetros por hora. Esa es la metáfora perfecta. Y ahí es donde me surge una duda inmensa. O sea, con una adopción tan rápida, ¿no es súper fácil que terminemos confundiendo la simple conveniencia, la facilidad de tener una respuesta instantánea, con el verdadero aprendizaje? Pues sí. Y esa es precisamente la tensión que dominó todo el foro en Harvard. Pero hay un esfuerzo institucional para intentar frenar un poco esta inercia. ¿Desde el gobierno? Sí, Roberto Rodríguez, el del Departamento de Educación, explicó que ellos llevan analizando este impacto desde 2021. Y él planteó un cambio de paradigma que me pareció muy lúcido. ¿Qué dijo? Dijo que el error más común que estamos cometiendo hoy es empezar con la tecnología y luego salir a buscarle un uso. Ah, ya. Es como tener un martillo nuevo y de repente todo te parece un clavo. Tal cual. Si la pregunta que te haces es, ¿qué maravillas puede hacer este chatbot en mi salón de clases?
Ya empezaste mal. Te estás enfocando en la herramienta. Exacto. Rodríguez insiste en que la pregunta rectora debe ser otra. Debe ser, ¿cuál es el problema de aprendizaje específico que estamos intentando resolver? Claro, invertir la lógica. Esa simple inversión obliga a que la tecnología se subordine a la pedagogía, y no al revés. Suena muy bonito en teoría, la verdad. Pero, seamos un poco realistas. Los que construyen estas herramientas son empresas tecnológicas gigantes y su instinto natural siempre ha sido reducir la fricción. Sí, hacer todo más fácil. Su frustración. ¿Cómo están operando estas empresas desde adentro para no destruir ese proceso cognitivo? Esa es una gran pregunta, y Martha McAllister, la representante de Google en el panel, la abordó con una anécdota bastante reveladora sobre su propio hijo. ¿Ah, sí? ¿Qué contó? Habló sobre un niño de 8 años que estaba, digamos, obsesionado con los autos, y tenía en su cabeza el diseño de un superdeportivo perfecto. Un niño de 8 años diseñando un auto. Me imagino a los crayones. Claro, pero no era una idea vaga. O sea, el niño quería especificaciones exactas. Quería un coeficiente aerodinámico de 0.22, puertas de ala de gaviota y un diseño estético basado en los creepers del videojuego Minecraft. Wow, eso es una imaginación súper específica. Pero como decíamos, normalmente a esa edad, eso termina en un dibujo pegado en la puerta del refrigerador y ya, ahí muere el proyecto. Exacto. Pero McAllister cuenta que, al interactuar con una inteligencia artificial generativa, este niño pudo ingresar todos esos parámetros locos y la máquina le devolvió instantáneamente imágenes fotorrealistas de su diseño. No te creo. Sí, y no solo eso, le armó una presentación completa estructurando toda su idea. O sea, de pronto la barrera entre lo que el niño podía imaginar y lo que podía visualizar se esfumó por completo. A ver, es una historia súper inspiradora, no lo voy a negar. Pero como educadora en el fondo me genera una preocupación enorme. Por la falta de esfuerzo. Exacto. O sea, aquí es donde se pone realmente interesante. Si la máquina toma esa idea cruda y se encarga de todo, estructurar la información, redactar los párrafos, poner las diapositivas bonitas con un clic, ¿dónde queda el esfuerzo mental? Te entiendo, perfectamente. Porque, o sea, aprender a organizar tus ideas, a comunicar algo complejo a otras personas, requiere tropezar, borrar, reescribir 1000 veces. Si la IA te quita toda esa fricción, ¿no estamos vaciando el aprendizaje de su esencia? Es un riesgo gigante, y lo curioso es que la industria tecnológica lo sabe perfectamente. McAllister explicó que la respuesta de Google a ese problema no está en usar los modelos de lenguaje generales que tú y yo usamos a diario. Entonces, ¿están haciendo algo diferente para las escuelas? Sí, mencionó que están desarrollando algo que llaman LearnLM. Son modelos de inteligencia artificial que no están optimizados para darte la respuesta más rápida posible. ¿Y eso cómo se ve en la práctica? Porque decir que un algoritmo está afinado para el aprendizaje suena súper abstracto. O sea, suena a marketing. Claro, suena a relaciones públicas. Pero ella explicó que esto se materializa a través de lo que llamaron topes de velocidad cognitivos. Topes de velocidad. Me gusta el término. Como en la calle para que frenes. Exactamente. Imagina que entras a un buscador tradicional y le pides que te resuelva una ecuación algebraica de tu tarea. El buscador normal te da el resultado, un número. Y listo, transacción terminada. Tú copias el número, entregas la tarea y no aprendiste nada. Tal cual. Pero este nuevo sistema, LearnLM, está diseñado para detectar que se trata de una consulta educativa. Y en lugar de darte la respuesta, inserta pausas intencionales. Te frena. Te frena en seco. El sistema se detiene y te dice, por ejemplo, OK, veo que quieres resolver esto. ¿Cuál crees tú que es el primer paso para despejar la variable X? O sea, te obliga a justificar tu razonamiento antes de dejarte avanzar. Exacto. Te obliga a usar la metacognición. ¿Qué es esta capacidad de pensar sobre tu propio proceso de pensamiento? Sí, y la ciencia cognitiva es súper clara en esto. Sin esa fricción deliberada, sin ese esfuerzo, el conocimiento simplemente rebota. No se adhiere a tu memoria a largo plazo. Es como hacer pesas en el gimnasio. Si la máquina levanta la pesa por ti, el que saca músculos es el robot, no tú. Esa analogía es perfecta. Pero, a ver, aquí es donde choca la teoría de Google con la realidad del mundo salvaje allá afuera. Entiendo lo de los topes de velocidad, pero la verdad es que millones de estudiantes están usando versiones abiertas y gratuitas de IA en sus casas, sin ningún tope ni filtro pedagógico. Completamente sin restricciones.
Y esto me hace pensar en otra analogía. Usar estas herramientas abiertas es literal como ponerte un exoesqueleto cognitivo. Un traje robótico, pero para el cerebro. Sí, imagínate. Te pones el exoesqueleto para hacer tu tarea de historia en tu casa y de repente puedes levantar toneladas de información. Escribes ensayos de nivel universitario en 10 segundos. Resuelves física cuántica sin sudar. Te hace lucir increíblemente fuerte. Ajá, eres invencible en el momento. Exacto, en el momento. Pero si usas ese exoesqueleto todos los santos días para caminar, tus propios músculos, o sea, tu pensamiento crítico, tu capacidad de síntesis, se empiezan a atrofiar por falta de uso. Te vuelves dependiente. Totalmente. Y el día que te quitan el exoesqueleto, pongamos el día del examen en el salón de clases, te colapsas en el piso porque no tienes fuerza propia. Bueno, esa metáfora del exoesqueleto no podría ser más precisa, porque justo discutieron un estudio de la Universidad de Pensilvania que documenta exactamente ese colapso. ¿En serio? ¿Un estudio real sobre esto? Sí, súper reciente. Lo hicieron en una escuela secundaria en Turquía. Y lo que hicieron fue dividir a los estudiantes de matemáticas en 3 grupos distintos para hacer sus tareas. Ok, ¿qué pasó con el primer grupo? Supongo que usaron la IA sin filtros. Exacto. El primer grupo tuvo acceso a ChatGPT abierto, sin topes de velocidad para hacer sus tareas en casa. Y como era de esperarse, con el exoesqueleto puesto, sus calificaciones en la tarea fueron casi perfectas. Claro, parecían unos genios. ¿Y luego? Luego llegó el examen final en el aula, sin computadoras, sin celulares, solo ellos y el papel. Ay, no. Me imagino el desastre. Fue un desastre absoluto. Tuvieron un desempeño significativamente peor que el segundo grupo. ¿Quiénes eran los del segundo grupo? Eran los estudiantes que hicieron la tarea a la antigua, sin ninguna ayuda de inteligencia artificial, a puro lápiz y sudor. Wow. O sea, el uso del sistema abierto no solo no les ayudó a aprender, sino que activamente los perjudicó. Supieron menos que si no hubieran usado nada. Sí, les hizo daño cognitivo a corto plazo. Y la investigadora de Harvard explicó que en psicología educativa a esto se le llama aprendizaje ilusorio. Aprendizaje ilusorio. Qué buen término. Es cuando el estudiante lee la respuesta perfecta en la pantalla, dice, ah, sí, tiene sentido, y su cerebro asume erróneamente que ya lo aprendió. Pero como no hubo esfuerzo de recordar o generar la respuesta, esa información se evapora en horas. Claro, confundimos el reconocimiento con el recuerdo. Mencionaste que había 3 grupos en Turquía. ¿Cuál era el tercero? El tercer grupo es la luz de esperanza en todo esto. Ellos utilizaron un tutor de inteligencia artificial guiado, un sistema configurado justo como los topes de velocidad de los que hablábamos. O sea, un sistema que no daba las respuestas. Exacto, les daba pistas, les hacía preguntas socráticas y los obligaba a sudar un poco para llegar al resultado. Y este grupo no solo mantuvo sus buenas calificaciones en la tarea, sino que incluso mostraron ligeras mejoras en el examen final en papel. O sea que la tecnología sí funciona, pero solo si actúa como un andamio que te sostiene mientras tú construyas el edificio, no como un helicóptero que te deja en el techo sin haber subido las escaleras. Y hay más evidencia que respalda esto del andamio. Jing Xu, esta misma investigadora, presentó los resultados de un proyecto fascinante que hizo con la cadena PBS Kids. Los de los programas infantiles. Sí. Ellos crearon episodios de televisión interactivos. Mientras los niños veían el programa, el personaje en la pantalla se detenía y les hacía una pregunta de ciencias directamente. Como Dora la Exploradora, pero con IA. Exacto. Pero en lugar de ese silencio incómodo donde Dora espera y luego sigue hablando sin importar lo que dijiste, este sistema usaba inteligencia artificial para escuchar activamente la respuesta verbal del niño en su casa. Ah, o sea, procesaba el audio del niño y le respondía de vuelta. Sí. El personaje continuaba la conversación basándose específicamente si el niño había entendido el concepto científico o no. ¡Qué maravilla! Convirtieron un medio superpasivo, como ver la tele, en un diálogo activo. Y los resultados fueron contundentes. Las conversaciones estructuradas fomentaron una comprensión científica muchísimo más profunda. Los niños que tuvieron que formular respuestas verbales retuvieron los conceptos a un nivel que los espectadores pasivos simplemente no lograron. Claro, porque hubo esfuerzo. Pero, a ver, si ya sabemos científicamente que el andamiaje guiado y conversacional es la clave del éxito educativo, me surge una preocupación mucho más estructural. A ver, cuéntame.
¿Qué pasa cuando descubrimos que ese andamiaje está construido de manera desigual? Uy, te refieres a los sesgos. Sí, porque leí en las notas del panel que en ese mismo estudio de PBS Kids hubo un problema técnico bastante grave que afectó a un grupo específico de niños, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y fue un hallazgo que encendió muchísimas alarmas en el foro de Harvard. Resulta que el sistema dependía de tecnología de reconocimiento de voz automático para entender lo que decían los niños frente a la tele. Ajá. Pero descubrieron que el sistema fallaba de manera drástica al intentar procesar el audio de estudiantes latinos bilingües. O sea, no les entendía. Simplemente no captaba sus respuestas con la misma precisión con la que entendía a los estudiantes blancos y monolingües de habla inglesa. Hagamos una pausa aquí, porque me parece crítico entender el mecanismo de esto. O sea, ¿por qué falla la máquina? No es que la IA tenga mala voluntad y decida ignorar a un grupo de niños latinos. No, para nada. Es un problema matemático y de datos desde la base. O sea, los modelos de IA se entrenan procesando terabytes de audio. Y si la inmensa mayoría de esos datos de entrenamiento son de un acento estándar o de personas que hablan un solo idioma... El modelo se acostumbra a eso. Exacto. Los pesos en la red neuronal se optimizan solo para esos patrones. Entonces, cuando un niño bilingüe habla y, digamos, introduce variaciones fonéticas o hace code switching, o sea, cambiar de español a inglés rápido, El sistema colapsa. el modelo simplemente no tiene la representación matemática en sus datos para predecirlo. Literalmente, la máquina es sorda a la realidad lingüística de ese niño. Y las consecuencias de esa sordera tecnológica son enormes. Porque piénsalo. Si la máquina no te entiende, no puede darte la retroalimentación conversacional. Se rompe el andamio. Pierdes toma la ventaja educativa. Lo que me lleva a pensar que estamos corriendo el riesgo de automatizar la desigualdad a una velocidad récord. O sea, creando un efecto Mateo tecnológico. Donde los que tienen ventaja ganan aún más ventaja. Exactamente. Si las herramientas funcionan maravillosamente para las poblaciones mayoritarias, pero se rompen cuando las usan poblaciones diversas, estamos acelerando la brecha en lugar de cerrarla. Y esa fue justamente la preocupación central de Roberto Rodríguez, o sea, el representante del gobierno. Él elevó esto de ser un simple problema técnico a una advertencia seria sobre derechos civiles. Es que lo es. Él dijo que desplegar una tecnología defectuosa en las escuelas públicas no es un bug de software que arreglas en el parche del mes que viene. Es una negación sistémica de oportunidades de aprendizaje. Afecta a niños que están aprendiendo el idioma y a poblaciones neurodiversas. Totalmente de acuerdo. Pero, entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo le exige el gobierno a una empresa tecnológica que vive obsesionada con lanzar cosas rápido para ganar mercado que no sacrifique la equidad en el camino? Rodríguez habló de una exigencia estructural que están impulsando, que en la industria se conoce como la pila dual o el dual stack. A ver, explícame eso del dual stack. Normalmente, en una empresa tecnológica de Silicon Valley, tienes una pila de desarrollo. O sea, un equipo enorme de ingenieros enfocados en innovar, crear funciones nuevas y salir al mercado antes que la competencia. La clásica filosofía de muévete rápido y rompe cosas. Exactamente, lo cual es terrible si lo que terminas rompiendo es el desarrollo educativo de un niño de primaria. Claro. Entonces, el concepto de la pila dual exige que desde el día 1 de la concepción del producto exista una segunda estructura de desarrollo corriendo en paralelo. Esta segunda pila está dedicada exclusivamente a la seguridad, a auditar la equidad y a mitigar los sesgos. Ok, un equipo de auditores internos. Sí, pero lo más importante es que tienen que estar integrados desde la raíz. El equipo de equidad tiene que tener la misma financiación y, sobre todo, el poder absoluto de vetar o retrasar un lanzamiento si ven que la herramienta falla para ciertos grupos demográficos. Ah, eso es clave. O sea, la mitigación de sesgos deja de ser un curita que le pegas al software al final porque alguien se quejó en Twitter y se convierte en parte del código base. Esa es la idea. Tiene muchísimo sentido. Ahora, hemos hablado bastante de lo que todo esto significa para el cerebro de los estudiantes y para las empresas. Pero hay alguien en el centro de todo salón de clases que está sintiendo este tsunami tecnológico todos los días. El educador. Sí. Y los datos sobre el estado actual de los maestros son súper preocupantes. El nivel de agotamiento, el burnout, es crítico. En el foro mencionaron que los profesores están trabajando un promedio de 53 horas a la semana.
Y gran parte de ese tiempo ni siquiera es enseñando. No, se va en pura burocracia. Planificando lecciones, redactando reportes interminables, creando rúbricas para calificar. Y aquí es donde la historia da un giro que me parece súper irónico e interesante, porque la misma tecnología que amenaza con atrofiar la mente de los alumnos si la usan mal, se está perfilando como un salvavidas operativo para los maestros. Sí, los estudios que mostraron indican que el uso de estas herramientas de IA les está ahorrando a los educadores entre 5 y 13 horas semanales de carga administrativa. 13 horas. Es una cantidad de tiempo monumental. Son horas que el maestro recupera para poder dormir o, mejor aún, para tener la energía emocional de conectar individualmente con un estudiante que está pasando por un mal momento. Exacto. Les devuelve el tiempo para ser humanos. Pero además de eso, hay otro fenómeno que se está dando en los salones de clase, impulsado por el miedo a la inteligencia artificial. ¿El miedo a que los alumnos hagan trampa? Ese mismo. Si yo como maestro sé que mis estudiantes tienen en su celular un exoesqueleto cognitivo que puede escribirles un ensayo sobre la Revolución Francesa en 10 segundos, pues la tarea para la casa pierde todo su valor como evaluación. Claro, ya no puedes confiar en el papel impreso que te entregan el lunes en la mañana. No sabes quién lo escribió. Y eso está forzando un renacimiento de lo que en educación llaman el aula invertida, pero llevado al extremo. A ver, el aula invertida tradicional era que el alumno leía la teoría en su casa, ¿verdad? Sí, históricamente el aula era donde el maestro daba el sermón pasivo y la casa era donde el estudiante sudaba haciendo la tarea. Bueno, la inteligencia artificial está invirtiendo ese espacio físico. O sea, ahora mandan a los alumnos a interactuar con la IA en sus casas. Exacto. Las tareas en casa ahora son leer conceptos, investigar con IA, recopilar datos. Pero el salón de clases, el tiempo presencial, se está convirtiendo en un espacio de demostración rigurosa. Claro, porque la única forma de saber si el estudiante realmente aprendió es viendo cómo procesa la información frente a ti, en vivo y en directo. Obligando a que el aula vuelva a ser un espacio de interacción humana súper intensiva. Es fascinante. Pero déjame ser un poco cínica por un momento porque conozco cómo funciona el mundo real. Entiendo el valor inmenso de un maestro para dirigir ese debate socrático. Sin embargo, Aquí viene el pero. aquí viene, los sistemas escolares públicos en casi toda América Latina y el mundo operan con presupuestos súper limitados y les falta personal constantemente. Si la inteligencia artificial se vuelve excelente para calificar exámenes, para darle tutorías personalizadas a cada alumno y encima es barata, Ya sé hacia dónde vas. ¿qué impide que un gobierno o un distrito escolar decida que es financieramente más viable comprar 2,000 licencias de software en lugar de contratar a 20 maestros humanos? ¿No corremos el riesgo real de que los reemplacen por pantallas? Es la preocupación laboral más antigua y válida del mundo cuando hablamos de automatización. Pero si hubo algo en lo que los 3 panelistas en Harvard tuvieron un consenso absoluto, la investigadora, la de Google y el político, fue en un concepto que llamaron humanos en el bucle. Humanos en el bucle. ¿A qué se refieren en el contexto de una escuela? Se refieren a que la tecnología, por más avanzada que sea, no tiene la capacidad arquitectónica para reemplazar lo que ellos llamaron el alma del aula. O sea, un modelo de lenguaje puede procesar un texto y decirte, oye, este estudiante no sabe dividir fracciones. Ajá, detecta el error matemático. Sí, pero un algoritmo jamás va a poder leer la postura corporal de un niño de 10 años que está encorvado en su pupitre y darse cuenta de que no está prestando atención porque no desayunó o porque sus papás se están divorciando. Es que la máquina no tiene empatía contextual. No lee la humanidad. Cero empatía. No puede sentarse al lado de un adolescente frustrado que está a punto de dejar la escuela, mirarlo a los ojos y encontrar esa forma superhumana de inspirarlo y decirle, tú puedes. Claro, esa corrección de trayectoria emocional. Exacto. Esa conexión social es algo que ninguna red neuronal puede simular. Y la visión unánime del panel es que la IA debe ser un exoesqueleto para potenciar al maestro, liberándolo del papeleo para que pueda dedicarse a ser profundamente más humano, pero jamás para sustituirlo. Me parece una conclusión súper poderosa. Y si analizamos todo lo que hemos recorrido hoy, a partir de este foro en Harvard, creo que queda clarísimo que estamos navegando en aguas completamente nuevas. Sin mapa y a toda velocidad. Exacto.
Vimos que esta rapidez de adopción nos obliga a crear herramientas con fricción intencional, estos famosos topes de velocidad, para evitar el aprendizaje ilusorio y que el cerebro se nos atrofie. Y que los sesgos no son un chiste, no. Si no implementamos cosas como la pila dual, vamos a dejar atrás a las poblaciones más vulnerables. Totalmente. Y, por supuesto, confirmamos que frente a un mar de respuestas automatizadas, la presencia y la empatía humana en el aula valen hoy más que nunca. Y si me permites, conectando todas estas piezas para quienes nos escuchan hoy. Hay una gran lección aquí que aplica a la escuela, pero también a cualquier trabajo o profesión. A ver. Aprender, en su núcleo más puro, es un acto social y de esfuerzo. A medida que estas inteligencias artificiales asuman la carga de darnos las respuestas correctas, la simple habilidad de operar un software va a perder valor rapidísimo. Claro, cualquiera va a poder apretar el botón. Lo que el mundo laboral va a valorar como si fuera oro es lo que la máquina no puede hacer. El pensamiento crítico genuino, la capacidad de resolver problemas navegando en la incertidumbre y la habilidad de colaborar y empatizar con otros humanos. Es un cambio radical en lo que consideramos valioso del intelecto humano, lo que nos deja con una idea fascinante para que nuestra audiencia reflexione esta semana por su cuenta. A ver, déjalos pensando. Históricamente, la educación nos entrenó durante siglos para memorizar y tener siempre la respuesta correcta en la punta de la lengua. Pero si nos dirigimos a un futuro inminente, donde todos tenemos en el bolsillo una máquina con acceso instantáneo a todas las respuestas del universo, tal vez la habilidad más irreemplazable de la humanidad en el siglo XXI ya no será conocer la respuesta, será tener la creatividad, la empatía y la sabiduría para saber formular la pregunta perfecta.